En el anterior episodio concluimos con la etapa monárquica de Roma, la primigenia forma de gobierno que rigió los designios de la ciudad eterna por casi 250 años. Lucio Tarquinio el Soberbio, el séptimo y último rey de Roma, fue depuesto por los senadores, los patricios y el pueblo romano en general. Todos a una. Nadie quería ya una forma de gobierno autoritaria y despótica, concentrada en la figura de una sola persona. Comienza una etapa gloriosa e incierta para Roma. Es tiempo para la República. Nos encontramos en el año 509 antes de nuestra era. Lucio Junio Bruto y Tarquinio Colatino tuvieron el honor de ser los primeros cónsules electos en la historia romana, aunque en un principio este cargo era conocido como pretor. Cabe destacar que el funcionamiento político de la urbe casi se mantuvo intacto durante esta transición del sistema monárquico al republicano. La diferencia crucial es que ahora el Senado no elegía a un gobernante vitalicio, sino que se nombraban a dos, los conocidos como cónsules, que ostentaban el poder durante un año. Una vez concluido el mandato anual, los senadores volvían a escoger a dos candidatos que voluntariamente se presentaran. Era tanto el rechazo que suscitó la antigua monarquía que Publio Valerio Publícola, uno de los participantes más activos en el derrocamiento del último rey, promulgó una ley que decretaba que cualquier ciudadano podía acabar con la vida de un político que aspirara a convertirse en rey. Los primeros años de la República fueron difíciles. Lucio Tarquinio el Soberbio aún continuaba con vida e intentó por todos los medios retomar su trono. Los etruscos ejercían como el gran contrapoder del dominio romano en la península itálica. Tarquinio el Soberbio incitó a las ciudades de Tarquinia, Velles y Caera para que lucharan contra Roma. Pero estas fuerzas etruscas fueron derrotadas en la conocida como la Batalla de la Selva Arsia, al igual que un levantamiento de los pueblos latinos, que fueron vencidos en la contienda del lago Regilo. Los patricios, las personas que atesoraban el poder económico y político de la ciudad, desde luego no estaban dispuestos a ceder un ápice del control. Tras el derrocamiento del último rey, el Senado, compuesto por miembros de las 50 familias dominantes, se otorgó el privilegio de que solo miembros de su clase pudieran acceder a los altos puestos de mando de Roma, así como a los cargos religiosos más relevantes. Los plebeyos, aquellos con menos posibilidades, se rebelaron ante esta situación en el año 494, en la primera Secessio Plebis. Al no disponer de tantos recursos, cada vez que existía un conflicto y debían marchar a la guerra, veían cómo sus finanzas y negocios se empobrecían, sin que el gobierno de la ciudad les resarciera económicamente. Según cuenta Tito Livio, en este año los plebeyos abandonaron en masa la ciudad de Roma y se trasladaron al Monte Sacro, un cerro ubicado a unos 5 kilómetros al noreste del Capitolio. Los plebeyos apostaron fuerte y decidieron fundar una nueva ciudad, con su propia asamblea y cargos electos. Nacieron de esta manera los tribunos de la plebe. Este conflicto social duró varias décadas. Roma continuaba ganando pequeñas batallas contra sus enemigos, pero a medida que pasaban los años, la situación se volvió insostenible. En el año 454, el Senado acordó enviar una delegación a la Atenas de Pericles, con el objetivo que estudiara el sistema de leyes y el funcionamiento político de una de las ciudades que gozaban de un mayor prestigio social en todo el mundo antiguo. Tras la vuelta de la embajada, 10 patricios, bajo la supervisión de un cónsul, redactaron la Ley de las 12 Tablas, el primer código legislativo en la historia romana. Estas tablas fueron permanentemente expuestas en el Foro Romano, a la vista de cualquier ciudadano que las quisiera consultar,
En este compendio se recogían los usos y costumbres que hasta entonces habían regido la vida pública y privada en Roma, como los juicios, las transacciones comerciales o medidas en pos de mantener una correcta salubridad pública. En lo político, las aguas se apaciguaron y se permitió a los tribunos de la plebe inmiscuirse en la vida política romana. Progresivamente fueron ganando derechos. Su cargo era electo por los mismos plebeyos, además de ser considerado un puesto sagrado, es decir, que nadie podía hacerles daño bajo la amenaza de pena capital. En los sucesivos años, los tribunos de la plebe aumentaron su poder, teniendo capacidad de veto sobre cualquier ley o propuesta proveniente de un magistrado, así como librar de la esclavitud a un ciudadano romano endeudado o evitar los abusos de los patricios durante su mandato militar. Pero el siglo IV se presentó amenazador para todos los ciudadanos de Roma, tanto patricios como plebeyos. Los senones, una feroz tribu venida desde la Galia, se habían asentado en los alrededores de la ciudad etrusca de Clusium. Los etruscos eran conocedores de la capacidad militar de estos extraños visitantes. Ya sabían cómo se las gastaban, gracias a relatos de algunas pequeñas villas y aldeas sometidas por los senones. Clusium envió una llamada de auxilio a Roma, cuyo senado decidió enviar una pequeña delegación compuesta de 3 hermanos de la gens Fabia, para que observasen los movimientos de los galos, y si eran tan feroces y numerosos como decían, pactar un tratado de paz. Breno, el caudillo de los senones, acogió amistosamente la embajada de los Fabios. Tan solo quería tierras, alegó el galo, puesto que allí había muchas, y no todas se trabajaban. La embajada romana creyó conveniente azuzar el conflicto entre Clusium y los senones, así que incitaron a sus pobladores a salir de las murallas y enfrentarse contra el enemigo invasor. Los 3 romanos allí presentes se unieron a las milicias defensoras. El patricio Quinto Fabio Ambusto atacó traicioneramente a un jefe celta mientras éste recolectaba alimentos, hecho que Breno presenció y lo tildó como un acto vil y en contra de las relaciones diplomáticas que había entablado con Roma. El jefe galo interrumpió la batalla y envió una delegación con el fin de dialogar con los romanos. Los hijos de Rómulo aceptaron el mal comportamiento de su conciudadano y ofrecieron una compensación económica, una propuesta que fue absolutamente rechazada. Breno y su ejército galo marcharon sobre Roma con el objetivo de reclamar justicia, pero se encontraron que los 3 Fabios, lejos de ser condenados, fueron elegidos como tribunos consulares. Los senones se presentaron a solo unos pocos kilómetros de Roma con un ejército que algunos sitúan en torno a 70.000 hombres, demasiados para Roma. Todas las fuentes históricas indican que los hijos de Rómulo estaban en clara desventaja numérica. La batalla de Lalia supuso un rotundo fracaso para los intereses romanos. Todos los flancos fueron superados y muchos legionarios huyeron hacia el monte Capitolino sin cerrar las puertas de la ciudad. El caos se apoderó de Roma y muchos huyeron hacia otras ciudades vecinas. Incluso las vestales se exiliaron con el fuego sagrado que mantenía con vida a la urbe. Los galos, durante los primeros 4 días, no se atrevieron a entrar. Pensaron que era una trampa. Pero algunos exploradores avisaron a Breno, indicándole que efectivamente dentro de las murallas no había nadie. Los senones pasaron a cuchillo a todos aquellos romanos que por dignidad o vejez no aceptaron marchar de su patria. Durante unos días saquearon y cometieron las peores tropelías sin resistencia alguna. Este es el primer saqueo de Roma del año 387 a.C. de nuestra era, una ciudad que se mantuvo inexpugnable por 8 centurias más, hasta que en el 410 después de Cristo
Los visigodos, comandados por Alarico, volvieron a entrar en la ciudad eterna. Polibio dice que los galos aceptaron unas cuantiosas sumas y volvieron a sus territorios. Otras fuentes romanas nos hablan de un tal Marco Furio Camilo, considerado como el segundo fundador de Roma y que fue elegido dictador por 5 veces. Este fue el hombre que reorganizó las legiones desperdigadas por los alrededores de Roma y que juntos vencieron a Breno y sus secuaces. Sea como fuere, tras el saqueo de Roma, los sérnicos, los volscos, los equos y los latinos aprovecharon el momento de debilidad y se lanzaron a reconquistar sus territorios perdidos. Marco Furio Camilo reorganizó el mermado y disperso ejército romano y consiguió someter a todas las tribus, manteniendo intacto el dominio romano en la región del Lacio y sus alrededores. Pero tras su triunfal vuelta a Roma, el dictador Camilo tuvo que hacer frente a una desagradable realidad. Su patria había quedado arrasada tras el saqueo de Breno y los senones. Algunos senadores eran partidarios del traslado a la intacta ciudad de Velles, propuesta que fue frontalmente rechazada por Camilo, con una hiriente acusación. Estas fueron sus palabras. Parece ser que muchos patricios solo tienen amor por sus edificios. Roma era el emplazamiento elegido por los dioses para crear una gran ciudad. Marco Furio Camilo ciertamente es un personaje esencial para entender la antigua historia romana. Algunas fuentes aseguran que el 5 veces dictador repudió el sistema hoplítico de las legiones. Los romanos ya nunca más lucharían con largas lanzas. A partir del primer saqueo de Roma, las jabalinas y las espadas de doble filo se convirtieron en las armas oficiales de las legiones, mucho más efectivas en caso de un nuevo enfrentamiento con los temidos y feroces galos. De esta manera, Roma se repuso del terrorífico saqueo cometido por las tropas de Breno y aún mantuvo casi intacta toda su área de influencia en los territorios colindantes. Una vez consolidado su poder, la insaciable Roma miró más allá de sus territorios. Hacia el sur, hay unas ricas y fértiles tierras pobladas por unos bárbaros llamados samnitas. La guerra continúa.